Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Sí, Padre Santo, ya no somos esclavos ni del pecado ni del temor, Señor. Somos tus hijos, Padre Santo, quien te adoramos, te glorificamos a ti, Señor. Que tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Por eso ya no estamos temerosos, Padre Santo, porque tú, Señor, venciste a la muerte en la cruz y venciste toda potestad que estaba en nuestra contra. Te doy gracias, Papito lindo, por permitirnos, Señor, vivir una vida nueva en este mundo, Señor, en esta nueva vida donde nosotros hemos resucitado, Señor, como hijos tuyos, Padre Santo. Te bendecimos y te adoramos y te entregamos este tiempo para que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana, La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Jeremías y hoy nos corresponde leer el capítulo número 26. Jeremías escapa de la muerte. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor a principios del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Esto dice el Señor: ponte de pie en el atrio que está delante del templo del Señor y haz un anuncio a la gente que ha venido de toda Judá a adorar. Dales mi mensaje completo sin que falte una sola palabra. Quizá te escuchen y se aparten de sus malos caminos. Entonces cambiaré de parecer acerca del desastre que estoy por derramar sobre ellos a causa de sus pecados. Diles, esto dice el Señor: si ustedes no me escuchan ni obedecen la palabra que les he dado, ni tampoco escuchan a mis siervos los profetas, porque los envié una y otra vez para advertirles, pero ustedes rehusaron escucharlos. Entonces destruiré este templo, así como destruí a Silo, el lugar donde estaba el tabernáculo, y haré que Jerusalén se convierta en objeto de maldición en cada nación de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo escucharon a Jeremías mientras hablaba frente al templo del Señor. Pero cuando Jeremías terminó su mensaje, habiendo dicho todo lo que el Señor le ordenó que dijera, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo que estaba junto al templo lo atacaron en masa. Mátenlo, gritaban. ¿Qué derecho tienes de profetizar en el nombre del Señor que este templo será destruido como lo fue Silo? ¿Qué quieres decir cuando afirmas que Jerusalén será destruida y dejada sin habitantes? Así que todo el pueblo lo amenazaba mientras él estaba frente al templo. Cuando los funcionarios de Judá oyeron lo que pasaba, corrieron del palacio a sentarse a juzgar junto a la puerta nueva del templo. Los sacerdotes y los profetas presentaron sus acusaciones a los funcionarios y al pueblo. Este hombre debe morir, dijeron. Ustedes han escuchado con sus propios oídos lo traidor que es, porque ha profetizado contra esta ciudad. Entonces Jeremías habló en su propia defensa a los funcionarios y al pueblo. El Señor me envió para profetizar contra este templo y contra esta ciudad, dijo. El Señor me dio cada una de las palabras que he hablado, pero si ustedes dejan de pecar y comienzan a obedecer al Señor su Dios, Él cambiará de parecer acerca del desastre que anunció contra ustedes. En cuanto a mí, estoy en sus manos. Hagan conmigo lo que mejor les parezca. Pero si me matan, tengan por seguro que estarán matando a un inocente. La responsabilidad por semejante acción caerá sobre ustedes, sobre esta ciudad y sobre cada persona que vive en ella. Pues es totalmente cierto que el Señor me envió a decir cada palabra que ustedes han oído.
Así que los funcionarios, el pueblo, les dijeron a los sacerdotes y a los profetas: este hombre no merece la pena de muerte porque nos ha hablado en el nombre del Señor nuestro Dios. Entonces, algunos de los sabios ancianos se pusieron de pie y hablaron a todo el pueblo reunido en ese lugar. Dijeron: recuerden cuando Miqueas de Moreset profetizaba durante el reinado de Ezequías de Judá. Él le dijo al pueblo de Judá: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: el monte Sión quedará arado como un campo abierto. Jerusalén será reducida a escombros. Un matorral crecerá en las cumbres donde ahora se encuentra el templo. ¿Acaso el rey Ezequías y el pueblo lo mataron por lo que dijo? No. Se apartaron de sus pecados y adoraron al Señor. Le suplicaron misericordia. Entonces el Señor cambió de parecer acerca del terrible desastre que había declarado contra ellos. Así que estamos a punto de perjudicarnos a nosotros mismos. En ese tiempo, Urías, hijo de Semaías de Kiriat Jearim, también profetizaba en nombre del Señor y predijo el mismo terrible desastre contra la ciudad y la nación, igual que Jeremías. Cuando el rey Joacim, junto con los oficiales militares y demás funcionarios, escucharon lo que dijo, el rey envió a alguien para matarlo. Sin embargo, Urías se enteró del plan y escapó a Egipto atemorizado. Entonces el rey Joacim envió a Elnatán, hijo de Acbor, a Egipto, junto con algunos otros hombres para que capturaran a Urías. Lo tomaron prisionero y lo trajeron de regreso al rey Joacim. Así que el rey mató a Urías a espada y mandó que lo enterraran en una fosa común. No obstante, Ahicán, hijo de Safán, respaldó a Jeremías y persuadió al tribunal de no entregarlo a la multitud para que lo matara. Bueno, esto es Jeremías 26 y el título de este capítulo se llama Jeremías escapa de la muerte. Dice que Jeremías recibió un mensaje del Señor, pero mire la fecha que está diciendo aquí. Dice: a principios del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Y este tiempo donde estamos hablando en este capítulo es un tiempo anterior al que hablamos el capítulo pasado, en el 25. Acuérdense que ya en el 25 estábamos hablando acerca de el momento en que ya Nabucodonosor llevaba un año puesto, que se había tomado ya a Judá, y ya llevaba un año que se había tomado al pueblo, y aquí está hablando de años atrás. Si recuerdan, Joacim era el rey que fue el papá de Joaquín, y Joaquín, básicamente en el reinado de Joaquín fue que Nabucodonosor se tomó a Judá. Y dice que en el primer año, o sea que estamos hablando, él empezó a reinar en el año 609 antes de Jesucristo, y un año después sería el 608. La toma a Judá sucedió exactamente en el año 606, o sea, 2 años después. Pero este retroceso se habla aquí en este capítulo porque es básicamente lo mismo que se habló en Jeremías 7, pero es más extendido, es más explicado. Y dice que el Señor le dijo a Jeremías que fuera al atrio del templo donde la gente había venido a Judá a adorar, y le dijo que les diera el siguiente mensaje. Dice: quizás ellos ahí le escuchen y se aparten de sus malos caminos, porque imagínense, la gente iba al templo de Jerusalén a adorar al Señor, iban con un espíritu, digámoslo, receptivo, iban de pronto con el ánimo o con el interés de escuchar palabra o de ir a adorar al Señor, porque llevaban sacrificios y todo eso. Y el Señor le dice a Jeremías: bueno, vaya a ver si de pronto le escuchan. Y entonces dice: cambiaré de parecer acerca del desastre que voy a derramar sobre ellos a causa de sus pecados. Y dice el Señor: dígales a ellos que si ustedes no me escuchan ni obedecen mi palabra que les he dado, ni tampoco escuchan a mis siervos los profetas, que les envié una y otra vez a advertirles, pero ustedes se rehusaron a escucharlo, entonces destruiré este templo
así como destruí a Silo, el lugar donde estaba el tabernáculo. Haré que Jerusalén se convierta en objeto de maldición en cada nación de la tierra. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el Señor les está diciendo a ellos, miren, obedezcan, cámbiense de sus caminos, les he mandado profetas y no los escuchan. Dice también que si no escuchen y no se convierten de sus caminos, entonces lo que va a hacer es que va a destruir a Jerusalén, el templo de Jerusalén, así como destruyó a Silo. Silo es una ciudad que fue donde estuvo el arca del pacto. Esto lo podemos escuchar o leer en 1 Samuel 4. Más adelante vamos a colocar el audio, lo pueden escuchar por YouTube o por Facebook, que también tenemos nuestros audios. Y en el primer libro de Samuel 4 se habla de esta historia cuando los filisteos se toman el arca y se la llevan. Recuerden que ellos la tuvieron y hubo mucho desastre en las ciudades donde estaba el arca. Entonces dice que así como hizo el Señor cuando ellos tuvieron el arca, una gente que no tenía por qué tener el arca, así iba a ser con la nación, con el templo de Jerusalén. Entonces dice que los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo escucharon a Jeremías mientras hablaba frente al templo del Señor, pero cuando Jeremías terminó su mensaje, habiendo dicho todo lo que el Señor le ordenó que dijera, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo que estaba en el templo lo atacaron en masa. Resulta de que ellos entendieron que pronto Jeremías lo que estaba era deseando que pasara lo que pasaba en Silo, o de pronto ellos malinterpretaron la profecía que les estaba dando, porque simplemente ellos pensaban que o estaba de acuerdo Jeremías de lo que pasó con Silo, en Silo la otra vez, o simplemente ellos no querían escuchar lo que Jeremías les estaba diciendo. Mátenlo, gritaban. ¿Qué derecho tienes de profetizar en el nombre del Señor? ¿Este templo será destruido como lo fue Silo?, preguntaban ellos. ¿Qué quieres decir cuando afirmas que Jerusalén será destruida y dejada sin habitantes? Así que todo el pueblo amenazaba a Jeremías frente al pueblo. Dice que cuando los funcionarios oyeron lo que pasaron, corrieron al palacio a juzgar a Jeremías junto a la puerta del templo. Dice que los sacerdotes y los profetas protestaron sus acusaciones a los funcionarios y al pueblo. Este hombre debe morir, dijeron. Ustedes han escuchado con sus propios oídos lo traidor que es, porque ha profetizado contra esta ciudad. Es lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. A las personas no les gusta escuchar lo que el Señor tiene para decirle. Cuando nos dicen la verdad en la cara, con los oídos como que nos chirrean y le cogemos rabia a la persona que está hablando de pronto, que no está diciendo la verdad. Pero simplemente Jeremías se había parado firme y había dicho exactamente lo que el Señor le había encomendado que dijera. Entonces Jeremías habló por su propia defensa a los funcionarios del pueblo y les dijo a ellos: mire, el Señor me mandó a profetizar contra el templo, contra este templo y contra esta ciudad. Entonces dice, el Señor me dice cada día cada una de las palabras que he hablado. Pero si ustedes dejan de pecar y comienzan a obedecer al Señor, Dios, Él cambiará de parecer acerca del desastre que anunció contra ustedes. O sea, es sencillo. ¿Por qué se enojan contra mí? Dice Jeremías. O sea, cambien sus caminos y no pasa nada. Sí, es lo que uno de pronto a veces le advierte muchas veces a las personas cuando de pronto están pasando por alguna situación o a una persona que de pronto está haciendo las cosas mal hechas, y uno le dice: mira, si seguís haciendo esto, te va a pasar esto, esto y esto y lo otro. Entonces la persona, en vez de cambiar sus caminos, empieza a enojarse con uno y a hablar mal de uno y a juzgarlo a uno, porque uno le está inclusive haciendo un favor, porque si la persona cambia su camino, pues simplemente no va a pasar nada. Y es lo que le estaba diciendo Jeremías en este momento a este pueblo. En cuanto a mí, estoy en sus manos, hagan conmigo lo que mejor les parezca, dice Jeremías. Mire que esto es una enseñanza
muy, muy grande, porque Jeremías nunca pidió clemencia, no pidió misericordia de ellos. Jeremías sabía lo que estaba diciendo y que no era fácil, porque era meterse en medio de una jauría de lobos y empezar a hablarles a ellos en la cara las verdades, y simplemente parado firme, que es una enseñanza para todos los que somos cristianos, que cuando nosotros debemos de hablar con firmeza, sin temor, sabiendo de que si Dios nos mandó a hablar, pues simplemente así les guste o no les gusta, pues qué pesar o qué pena, pero esto es lo que dice el Señor, esto es lo que hay que hacer, y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a analizar y a profetizar y a decirle a las personas, así las personas se enojen con uno, así pase lo que pase. Pero eso es lo que Dios nos está enseñando en este capítulo. Dice, pero si me matan, tengan por seguro que están matando a un inocente. La responsabilidad por semejante acción caerá sobre ustedes, sobre esta ciudad y sobre cada persona que vive en ella. Pues es totalmente cierto que el Señor me envió a decir cada palabra que ustedes han oído. ¿Sí ve cómo se para firme Jeremías en este momento? Así que los funcionarios del pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas, este hombre no merece la pena de muerte. Como que les dio miedo en ese momento y dijeron, no, espere, a ver, esa sentencia que está dando está dura, y dice, porque nos ha hablado en el nombre del Señor. Entonces algunos de los sabios y ancianos se pusieron de pie y hablaron a todo el pueblo reunido y en ese lugar, y dijeron, recuerden cuando Miqueas Mosaret profetizaba durante el reinado de Ezequías y de Judá, y él le dijo al pueblo de Judá. Miren lo que le dijo precisamente este profeta a Ezequías. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: el monte de Sión quedará arado como un campo abierto, Jerusalén será reducida a escombros y un matorral crecerá en las cumbres donde ahora se encuentra el templo. Mire, ¿acaso el rey Ezequías y el pueblo lo mataron por lo que dijo? No. Se apartaron de sus pecados y adoraron al Señor. Le suplicaron misericordia. Entonces el Señor cambió de parecer acerca del terrible desastre que había declarado contra ellos. Así que estamos a punto de perjudicarnos a nosotros mismos. Miren lo que es hablar con sabiduría. Ellos miran la historia y miran lo que pasó anteriormente, que el Señor volteó una sentencia que había contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque tanto el rey como el pueblo cambiaron sus caminos, se apartaron de esos malos caminos, y ellos evitaron de que el Señor cumpliera la sentencia que había en contra de ellos. Así que son muy sabios al pensar que de verdad el Señor, si obedecen, en vez de matar a Jeremías, sino que escuchan el mensaje y simplemente hacen y obedecen lo que tienen que hacer, pues simplemente no va a pasar nada. Como no nos va a pasar nada a nosotros, si nosotros sabemos que estamos haciendo mal, y si cambiamos ese mal camino por el camino que Dios nos ha trazado, que es el camino de obediencia a la palabra de Dios, pues hombre, no esperemos nada malo ni esperemos malas noticias, porque simplemente Dios está agradado con lo que hacemos y vamos a estar cerca de Él. No es que Él nos vaya a hacer algo malo, no, simplemente es que nosotros nos alejamos de Dios, y cuando nos alejamos de Dios somos presa fácil para el enemigo, como cuando un niño de pronto se aleja de su padre y se cae o le pasa cualquier cosa porque no está en la protección de su padre. Así que vamos a orar en este día y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ver si estamos en malos caminos, pues cambiar esos caminos y a pararnos firme con lo que Dios nos ha dicho, y así nos pase lo que pase. Si a mí me tienen que echar del trabajo porque yo me paro firme y hago lo que Dios me dice que haga, pues simplemente voy a pararme y así me echen. O como decían los amigos de Daniel cuando lo fueron a lanzar al lago de fuego: así nos lancen y así nos muramos quemados, pero no vamos a dar el brazo a torcer. Así que aprendamos de esto y pidámosle al Señor en oración que nos ayude en este hermoso día.
Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo que hemos compartido, Señor. Te damos gracias, Papito lindo, porque tú nos bendices en todo momento, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que en este día, Padre, nos ayudes a fortalecernos a cada uno de nosotros, Señor. A ser las personas que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Que podamos en cada momento, Padre Santo, estar firmes en lo que nosotros hacemos, en el llamado que tenemos, Señor. Y así vengan consecuencias difíciles para nuestra vida por pararnos firmes, por ser honestos y por ser obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser fortalecidos y a creer en que tú tienes control de todo, Señor. Gracias, Papito lindo, por este libro tan maravilloso que es Jeremías, Señor, en el cual hemos aprendido tanto, Señor. Gracias, Papito lindo, por estos profetas que nos enseñan, Señor, a tener valor, a tener confianza en ti, Señor. Gracias, Dios eterno. Te doy por todo lo que hemos aprendido, Señor, en todos estos capítulos. Te pido que bendigas a cada persona, Señor, que escucha estos audios y ayúdanos, Dios, a ser transformados todos a través de tu palabra, Señor. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.